La encíclica Amoris Laetitia, que traducido significa la alegría del amor, esta encíclica del Papa Francisco, que tiene pasajes absolutamente preciosos, pues también ha generado confusión, especialmente en un tema que sigue siendo polémico dentro de nuestra Iglesia Católica y que no debería ser polémico. Me refiero a las parejas divorciadas y vueltas a casar. Pues digamos que en una teología sencilla y directa como la que nos ofrece el Evangelio, una persona que está divorciada y vuelta a casar, si tenía un matrimonio católico, perdón, pues esa persona está en adulterio. Realmente eso es lo que dice el Evangelio. Como la palabra adulterio suena muy fuerte, entonces pues se ha utilizado esa expresión verbal larga, ese circunloquio, divorciado vuelto a casar. Yo entiendo por qué se utiliza esa expresión. Se utiliza básicamente porque la gran pregunta es ¿cómo hacer para no excluir de la caridad a las personas que están en esa situación? Sobre todo por la complejidad en la que se puede ver una persona cuando ya lleva años conviviendo con una nueva pareja, tiene hijos con esa nueva pareja, probablemente llevan una vida de cierto respeto, de cariño, de humildad, de acuerdos fundamentales y muy importantes en cuanto a la educación de los hijos. Entonces, ¿qué hacer en un caso de esas nuevas uniones? Y bueno, otro documento del Vaticano, no directamente del Papa, pero sí promulgado con la autorización del Papa, es este que salió en el año 2023, en diciembre, que se llama Fiducia Supplicans y que se refiere a las bendiciones para parejas en situación irregular. De nuevo, pareja en situación irregular es una expresión larga para referirse, por ejemplo, a los divorciados vueltos a casar o para referirse a las personas que son del mismo sexo y que viven, como se dice, a la manera de los matrimonios, ¿no? Viven a la manera de los cónyuges. Entonces, yo entiendo, y muchos entendemos, por qué se hacen esas vueltas de lenguaje, ¿no? Divorciados vueltos a casar, parejas en situación irregular. Es tratando de no ofender, de no alejar, de que no se sientan excluidos de la gran caridad de Dios, de la gran misericordia de Dios. Pero por supuesto, el desafío que nosotros experimentamos como católicos es que nosotros no podemos oponernos a la caridad, pero tampoco podemos oponernos a la verdad. Y es que además sabemos que no hay amor más grande que el del corazón de Cristo, pero tampoco hay verdad más grande que las palabras de Cristo. Y las palabras de Cristo, cuando se trata de este tipo de situaciones, pues habla, por ejemplo, de adulterio. ¿Qué decir al respecto? Para muchos la polémica va quedando atrás, en el sentido de que para algunos, sí, el Papa dijo eso, pero yo voy a seguir enseñando lo que siempre he enseñado. Para otros, cambió la iglesia, por fin la iglesia se volvió amplia, por fin la iglesia se volvió inclusiva, por fin la iglesia puso por delante la caridad por encima de toda otra consideración. Yo creo que es necesario ser claros, Se ha convertido como en un lema de mi propio corazón y de mi ministerio, caridad y claridad. Y creo que no tienen que oponerse, o si lo quieres con otras palabras, caridad y verdad. Y la verdad en este caso es que no responde al plan de Dios. Una pareja entre personas del mismo sexo no responde al plan de Dios. No corresponde al plan de Dios que una persona viva en adulterio. Eso no corresponde al plan de Dios. Y hay que decirlo con caridad y hay que decirlo con claridad.
El hecho de que eso no responda al plan de Dios, ¿quiere decir que estamos excluyendo a esas personas? No. Yo recojo la intención del Papa y sé que él lo que quiere es que nadie se vaya a sentir excluido del amor de Dios. Pero entonces, ¿qué viene ahí? Pues para esas personas, que las puedes llamar divorciados vueltos a casar o los puedes llamar parejas en situación irregular, para esas personas viene lo mismo que para todos los demás mortales, lo mismo que para todos nosotros. Lo que viene para ellos, lo mismo que para nosotros, se llama conversión. Así de sencillo. Y conversión siempre significa dejar el pecado. Entonces, si el pecado que se está cometiendo es un pecado de orden sexual, eso no le quita que sigue siendo un pecado. ¿O es que ese pecado es invencible? Ese pecado no fue vencido por la gracia de Cristo. Ese pecado no ha sido vencido por el poder del Espíritu Santo. Ese pecado es intocable. O como me gusta decir, porque creo que la expresión es gráfica, ¿ese es un pecado con corona? No, es un pecado. Entonces es necesario dejar ese pecado y decirle a una persona que es imposible que deje ese pecado, por ejemplo, relaciones íntimas, relaciones prácticas, relaciones sexuales con personas del mismo sexo, o decirle a una persona que no puede dejar de adulterar porque está teniendo sexo con una persona que no es su legítimo esposo ante Dios o su legítima esposa ante Dios. Decirle a esa persona que no puede dejar ese pecado es un desprecio hacia esa persona y sobre todo es un desprecio al poder de la gracia de Dios. En resumen, la caridad no se opone a la claridad. Por supuesto, no hay que decirlo de una manera insultante ni arrogante, pero hay que decirle con toda humildad, lo que tú estás haciendo no corresponde al plan de Dios, no es lo que Dios quiere para ti, no es el camino de Dios. Estás alejado y te estás alejando. ¿Qué gravedad explícita tiene cada caso? Es muy difícil discernir y decirlo así en general, pero lo que debe quedar en claro es que es una materia muy grave de la que estamos hablando, porque la sexualidad implica la entrega del propio cuerpo, la entrega del propio ser. Entonces es algo muy grave, muy, muy grave. Y que no responde al plan de Dios es muy grave, muy, muy grave. Tan grave que la tradición de la Iglesia ha sido unánime en decir, esta persona hará bien en no comulgar, en abstenerse de la Eucaristía. Que hay sacerdotes que dicen otra cosa. Mira, siempre ha habido sacerdotes que dicen cualquier cosa. Pero mi deber, más allá de cualquier otra consideración, mi deber es tratar de exponer la palabra de Dios y tratar de exponerla como la ha entendido la Iglesia en 20 siglos. Entonces, ¿qué hay que decir? Hay que decir lo que enseña el Evangelio. Eso se llama adulterio, eso se llama fornicación, eso se llama pecado. Y estás llamado, como estoy llamado yo, estás llamada, como estoy llamado yo, a dejar el pecado todos los días, todos los días, todos los días, hasta la muerte. Esa es la conversión permanente, que tu lucha es esa y mi lucha es otra. Bien, somos personas distintas, pero todos llamados a la conversión. Ah, que es imposible. ¿Estás diciendo que es imposible? ¿Te oí bien? ¿Dijiste que es imposible? Es decir, ¿dijiste que Dios no puede vencer ese pecado? ¿Eso es lo que estás diciéndome? Óyete, oye lo que estás diciendo. Estás diciendo que Dios no puede vencer un pecado. Oye lo que estás diciendo. Todos a enmendarnos, cada uno de su pecado, y a emprender el camino del Señor con paso resuelto, buscando la santidad, la plena unión con Él, sin hacer trampas, sin torcer las palabras, sin pretender presentar una falsa misericordia o pretender presentar un nuevo evangelio distinto del anterior. Que Dios nos ayude y por favor no dejemos de orar por nuestro Papa y por los papas que Dios nos conceda y no dejemos de orar por todo el pueblo santo de Dios. Amén.